Gracias. Gracias. Buenas tardes, hermanos. Hablan. Capítulo 9. Sí, manito, gracias. Segunda a los Corintios, capítulo 9. ¿Ya lo tienen? Bueno, ahí pónganle un separador y vamos a estar utilizando pues versículos de esta porción. Del 1 al 10 vamos a estar allí meditando. Hace años, cuando fui desde los 16 como hasta los 22 años, trabajé en el circo Ataide. No era payaso ni nada, a veces parezco, pero no era. Porque estaba cerca de mi casa, la carpa Astros, que es a donde llega el circo Ataide, a México, donde tiene sus bodegas. Está por ahí, por el metro Villa de Cortés, por Tlalpan, en la Ciudad de México. Ahí se guardan todas las cosas del circo Ataide y también en verano hay un circo. Entonces, como yo vivía cerca de ahí, los muchachos que vivían cerca, pues íbamos y pedíamos trabajo al circo. Y yo fui y pedí trabajo ahí y me quedé varios años trabajando ahí en las cuestiones de las ventas. Yo vendía palomitas, refrescos y todo ese tipo de cosas cuando estaba estudiando el CCH allá en la Ciudad de México. Y pues tuvimos mucho acercamiento con personas que tenían que ver también con los actos circenses. Y yo me acuerdo mucho de un domador de leones, porque no sé si ustedes han visto que los domadores de leones usan una sillita o como un banquito para hacerle para atrás al león o al tigre Entonces, yo siempre he sido muy curioso y me acerqué al domador, que pues era un italiano, Sergio Casagrande se llamaba bueno, ese era su nombre artístico. Y me acerqué y le pregunté, oiga, señor Sergio, ¿por qué siempre tiene que ser un banquito, una sillita de 4 patitas? ¿Por qué no puede ser con un bastón? ¿Por qué no puede ser con...? Y él decía, porque si le ponemos esa sillita o ese banquito de 4 patitas, el león se desenfoca, no sabe a cuál de los 4 y entonces no ataca. Pero si le hacemos con un palo, pues nos ataca. Me quedó muy grabado eso. Y yo pienso, hermanos, que a veces nosotros como cristianos nos desenfocamos. ¿Y cuál es nuestro enfoque? Por ejemplo, cuando tenemos unos binoculares y se ve borroso, aquí tiene algo que se llama enfoque, ¿no? Y yo lo enfoco para poder ver bien. Si ustedes se dan cuenta, ¿han visto las brújulas? Siempre las brújulas, ¿hacia dónde apuntan? ¿Hacia qué punto cardinal apuntan? Al norte. Hasta yo creo que usamos mal una palabra, porque decimos, ya me norteé cuando me perdí, ¿no? Y está mal, ¿no? Porque si me norteé, pues quiere decir que ya agarraste el norte, ¿no? Y entonces quiere decir que vas en buena dirección, porque tienes el norte. Y hay una palabra que usamos que parece incorrecta, pero yo creo que sería la correcta. Es que ando desnorteado, dice, ¿no? Y esa sería la correcta, porque andamos perdidos, no tenemos el norte. Y bueno, digo esto porque a veces, amados hermanos, nosotros en ciertas cosas, a veces perdemos el enfoque. A veces andamos un poco norteados. ¿Y cuál es la brújula para el cristiano? El hermano Daniel en la mañana en su estudio decía, ¿verdad?, que es nuestra norma de fe y práctica. Yo también digo nuestra norma de fe y conducta. Entonces, cuando yo ando errando en algo, la palabra de Dios es mi norte.
Ninguna otra cosa más que la palabra de Dios es mi norte. A veces la palabra de Dios es dura. ¿O no es así? A veces es dura la palabra de Dios. Y a veces hay gente que no le gusta lo que se predica. A veces hay personas que le decía al hermano Manolo que una vez en la Asamblea General me tocó predicar de chiripazo, vamos a llamarle así. Dios tiene todo bajo su control. Estábamos en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Estaba reunida la Asamblea General, yo pertenecía al Ministerio de Educación de la respetable Asamblea General, yo era secretario ejecutivo del Ministerio de Educación. Es decir, perdónenme, yo soy así, ¿no? Yo era gato del gato del gato. Vamos a, para que así sea yo muy... y entonces había dos pastores arriba de mí, los dos habían sido mis amigos en el seminario, y ellos fueron los que me invitaron a trabajar con ellos. Y toda esa semana que estuvimos en Tuxtla Gutiérrez, habían venido de Corea, iban a venir de Brasil, de los Estados Unidos, de Perú, de varios lugares, de varias iglesias presbiterianas de esos lugares, y sus representantes iban a predicar en los devocionales. Pero resulta que el día que le tocaba al Ministerio de Educación, al cual yo estaba, el hombre que iba a venir, el pastor que iba a venir era un brasileño, y no llegó. No sé qué pasó con su vuelo, el chiste es que no llegó. Y me dicen mis dos pastores que estaban arriba de mí, me dicen, te toca predicar. Ay, mamacita chula, pues ante tanto pastor y ante tanto, no sé, éramos unos 280 personas que estábamos ahí, pero eran pastores y ancianos de iglesia. Y pues ya prediqué. Al otro día prediqué y bueno, cuando terminó la predicación se acercó un pastor a mí, y no les voy a decir su nombre, pero ese pastor me dijo, hay un libro de homilética de un pastor que se llama Carlos Ortiz, y en ese libro dice que una vez un pastor predicó, y entonces una hermana se acercó y le dijo, ay pastor, ahora sí me hirió con su predicación. Y me dice este pastor, y usted pastor, me mató con su predicación. Hermanos, yo digo que qué bueno cuando la predicación nos toca, ¿no? Yo cuando escucho una predicación, yo quiero que Dios me toque, me cambie, me transforme. Yo no quiero que me apachen ni que me digan, hermanito, usted está bien en todo. No, porque la palabra de Dios es un espejo, dice Santiago, es como un espejo. ¿Sabían ustedes, hermanos, que el lavatorio, en el Antiguo Testamento, la fuente donde se lavaban los levitas, estaba construida a la base con los espejos de las mujeres? Y un comentarista dice que era para que cuando los levitas o los sacerdotes llegaban, pudieran ver su mugre, pudieran ver su suciedad. Y la palabra de Dios es eso, es un espejo. Y la palabra de Dios nos dice lo mugrosos que estamos a veces. Yo por eso cuando alguien predica la palabra duro, digo, gracias Señor, porque tu Espíritu Santo me está tocando, porque no me hago un cínico, porque todavía el Espíritu Santo me mueve y me toca. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, queremos rogar que tu palabra nos toque, Señor. Tu palabra a veces es dura, Señor, pero es viva y es eficaz. Tu palabra le llaman las cosas que son como son. No les cambia de nombre. Tu palabra es fuerte. Tus profetas tenían que predicar tu palabra de una manera que a veces lastimaba, que a veces hería. Padre, hiérenos con tu palabra, pero también confórtanos. También, Señor, ayúdanos a cambiar, que sea como un espejo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El plan financiero de Dios, mis amados hermanos, consiste entonces, vimos el día sábado, en las primicias. Y consiste, vimos hoy en la mañana, en los diezmos. Esos son obligatorios. Ya si usted lo quiere dar o no, quiere hacer caso o no, ese ya es problema de usted. Pero la Biblia dice que esas dos son obligatorias. Y ya vimos, el diezmo no es una porción, no es una cantidad, sino una proporción. Y vimos que lo que significa también las primicias. Y eso tenemos que darlo, sí o sí. Porque si no, pues nos arreglamos con Dios. Pero las ofrendas son voluntarias. Las ofrendas sí son voluntarias.
Y yo a veces digo, pues si lo que es obligatorio lo damos muy apenas, ¿qué pasa con lo que a veces es voluntario? Pero ¿saben lo que significa la palabra ofrenda? Aquí, hermanos, cuando a veces se hace el orden de culto, no sé cómo lo hagan, no he tenido la oportunidad de ver sus órdenes de culto, pero en algunas iglesias, en las clases de liturgia, se nos dice o decimos cuando damos clases de liturgia, que cuando se recogen las ofrendas en ese momento, a ese bloque, se le llama ofertorio. Y viene de ofrenda. ¿Cuántos tipos de ofrendas hay? Hay muchos. Por ejemplo, podemos dar una ofrenda floral, una ofrenda coral, musical, una ofrenda en dinero, en especie. ¿Pero qué significa la palabra ofrenda? Voy a leer lo que dice un diccionario bíblico. Dice así: una ofrenda es ofrecimiento o donación en un gesto de gratitud, de amor y de respeto. Es dar algo con gratitud, amor y con respeto. Acto por el cual se respeta algo como acto por el cual se presenta algo como expresión de adoración a Dios. Cuando yo vengo y le traigo algo a Dios en expresión de adoración,